una de las cosas que a mí más me cuesta trabajar con estos pacientes es la culpa de ponerle límites a los propios miembros de la familia. Yo he escuchado de mis pacientes que son los mismos padres los que cuando el paciente establece un límite, toman ese límite como una falta de respeto hacia ellos. El otro día mi mamá me gritó y me dijo: ya estoy hasta la madre de tu pinche ansiedad. Déjate de pendejadas, hombre, esas son tonteras. Yo cuando era niña me tenía que poner a trabajar y mira tu ansiedad. Me han tocado casos, muy pocos, muy pocos, en donde quienes sabotean el trabajo en terapia son los hijos a los padres. En donde hay mamás que llegan con un sentimiento de culpa enorme porque han sido infieles con el esposo. Y los hijos no bajan de puta a la mamá. Hello, equipo reflexivo. Buenos Hola, días. ¿Cómo buenos están? días. Buenos días. Muy bien, manita. Uy, ¿Y cómo amanecimos hoy? Yo un poquito lastimada de la espalda. Ay, mana. Un poco crujiente. Crujiente. Muy crunchy. Como un pan tostado, pero bueno. Pero como tengo una profesional, aquí estás. Aquí bitch. estoy perfectamente. Bueno. Lista para mi público. Sí. Muy bien. Aquí estamos, comadre. Pues Sí, tenemos mucho público, ¿eh? Ok. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que desde cuando estábamos como que pensándole, porque de alguna manera nos sabotea el trabajo en terapia, ¿no? Y antes que nada, antes de continuar con este episodio, los invitamos a que le den like, a que se suscriban, a que compartan, a que comenten, para que este proyecto siga creciendo y nosotras sigamos creando contenido para todos ustedes, tanto para nuestros pacientes como para el público en general. Y bueno, el día de hoy voy a decir el título que dijo Ingrid, Sí, porque está a mí me perfecto. encantó. Me van a funar. ¿Qué fue lo que te dije? A ver, ese día. El título que dijo de este podcast Ingrid fue: cuando nuestros pacientes no tienen la contención necesaria porque tienen una familia de la cola. A ver, coleguita, ¿qué significa una familia de la cola? De la chingada. Bueno, Lorena dijo ya otra cosa más fea, pero yo me refería a que nos ha pasado, ¿no? Ajá. Tenemos pacientes que vienen a terapia y la verdad son pacientes que están comprometidos con su proceso, que evolucionan muy bien, pero llegan a casa con estas familias que son saboteadoras de su proceso, por uno o por otro motivo, pero que parece que los están esperando en la puerta con un bate y para tumbar el progreso que entre el paciente y nosotras trabajamos con él. Y el paciente llega a casa y valió madre, ¿no? Sí, Toda la por eso de la intervención. cola. De la cola. Estos casos, ¿ustedes cómo han visto que más les sucede? ¿Con qué tipo de pacientes? Porque yo me he dado cuenta que esto me sucede mucho con los adolescentes. Sí. Mucho. No sé ustedes. Sí, pero te voy a decir algo, porque a mí me interesó mucho priorizar el ya hablar de este tema, porque sí al inicio eran con puros adolescentes, pero ya me está tocando un incremento muy, muy llamativo de pacientes adultos. Parejas. En donde la familia nuclear tiene mucha injerencia en... Pacientes adultos arriba de los 25 años que ya trabajan, que de alguna manera siguen viviendo en casa de la familia nuclear, pero sigue como esta dinámica como de adolescentes. Sí, y es que fíjate que es bien importante que es una nueva dinámica que se está dando actualmente en las familias. Anteriormente te salías a estudiar y ya no regresabas a tu casa como un integrante, como un hijo de familia. ¿Sí? Ahora tienen 25, tienen 26, tienen 30. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Ajá. Entonces se quieren comportar como adultos, pero la familia sigue teniendo esa injerencia, ¿no? Como de crianza. Claro. Es que eso que dices es súper importante. O sea, antes en nuestras generaciones estudiábamos, trabajábamos y nos casábamos y ya no estábamos. Ya no volvías. Ya no volvíamos. Incluso ahora hasta se casan y siguen estando en la casa de los padres. Sí. A mí me sucede mucho cuando me traen niños y adolescentes. Sí he notado el tema, como dice Lorena, con parejas, en donde viene un miembro de la pareja y el otro no viene. Ahí también la pareja sabotea el trabajo de alguna manera. Ah, sí. Sí.
Pero incluso también los padres de un integrante de la pareja pueden sabotear el trabajo. Por lo que viven ahí, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, y a mí me gustaría que habláramos acerca de alguna forma, cómo nosotras podemos detectar que es el entorno familiar y que de alguna manera son los que nos están saboteando el trabajo con nuestro paciente. Normalmente cuando el paciente llega a consulta, llega por algún tema de ansiedad, de depresión, autoestima, algún otro tipo de problema, pero no tienen identificado que probablemente parte de la razón está en la dinámica familiar que se vive. Claro, no lo saben. En su ambiente. En el ambiente. O sienten que algo está mal en su familia, pero no le encuentran que esa es la raíz. Sí, algo importante también es que, bueno, el significado, lo platicábamos cuando hablábamos de las madres tóxicas, el significado que llega a tener la familia desde que empezamos a tener uso de razón. ¿Qué es lo que se dice? La familia es el lugar seguro, es quien te va a cuidar, con quien te protege, con quien siempre vas a contar. Y es con este introyecto con el que crecemos, pero no todas las familias nos van a dar esa contención y seguridad. Claro. Sí, pero estamos tan acostumbrados a que esos son los estilos de crianza que normalizamos. Es que es muy cultural esa parte. Tengo una de las cosas que a mí más me cuesta trabajar con estos pacientes es la culpa de ponerle límites a los propios miembros de la familia, porque pesa mucho esta parte de la crianza que ya está como que muy entripada en la cultura de que no puedes tú ponerle un alto o protegerte de tu propia familia porque no tienes el derecho, porque son tu familia, ¿sí? Esa parte cuesta muchísimo. Y de hecho, ahorita que estaba hablando Lorena de eso, yo me estaba acordando de que cuando la familia de alguna manera está muy presente en la vida del paciente, y aunque sea adulto y esté casado, este 9º mandamiento que nos rige de alguna manera a nivel religioso en la comunidad latina, de que honrarás a tu padre y a tu madre. Que yo siempre he dicho, a ver, no es que el mandamiento sea estrictamente y literal que sea así, porque creo de alguna manera que se le ha dado un contexto en donde solamente se ha enfocado al que ciegamente tienes que honrar al padre y a la madre. Ciegamente. Pase lo que pase. Pase lo que pase. A pesar de todo. No, a ver, sí. O sea, es importante que a tus padres los tengas en un lugar importante de tu vida, pero hay que tener la suficiente inteligencia emocional para tener conciencia en qué momento te tienes que mantener a salvo, incluso de ellos. Y eso no quiere decir que les faltes al respeto. No, sino que, a ver, te amo, te quiero, pero no voy a hacer lo que tú me dices. Te amo, te respeto, pero voy a mantener mi distancia. No te voy a ver todos los días, ¿no? O sea, como que nos vamos al extremo, porque religiosamente así nos enseñaron, ¿no? Y culturalmente. Es que yo he escuchado de mis pacientes que son los mismos padres los que cuando el paciente establece un límite, cuando están aprendiendo y de que, a ver, mira, sí me interesa tener esta conversación contigo, pero no de esta manera, porque estás alzando la voz, porque lo que sea, los padres o los miembros de la familia luego es como, es que eres un irrespetuoso. Se victimizan, o toman ese límite como una falta de respeto hacia ellos. ¿Sí? Y eso también lo introyectan los pacientes y muchas veces llegan en esta indefensión aprendida de que ya para qué le digo las cosas si ya sé cómo va a reaccionar de mal. Oye, ¿y qué hacer ahí? O sea, nosotros como psicoterapeutas, ¿qué podemos hacer cuando detectamos este tipo de dinámicas que nos están de alguna manera saboteando el trabajo? Porque, ojo, por un lado estamos ayudando al paciente a poner límites, pero por el otro lado, esta creencia lo limita a él mismo para cambiar el chip. Precisamente la psicoterapia sistémica, sí, hasta mediados del siglo XX,
los temas que llegaban a consulta se atribuían a un nivel intrapsíquico del paciente. O sea, el problema estaba dentro en mi mente, era mi responsabilidad. Hasta mediados del siglo XX que llega todo este tema de Palo Alto y todo esto de terapia sistémica, se considera al paciente en consulta desde un aspecto biopsicosocial, claro, y en donde las dinámicas familiares están intrínsecamente relacionadas con el, vamos a decir, el padecimiento en consulta, ¿no? Así es. O sea, que ya no se ve al paciente como un individuo aislado, sino como un individuo que está dentro de un sistema, ¿no? Sí, entonces, aquí cuentan mucho los estilos de crianza, no sé, vamos a poner el ejemplo de un estilo de crianza sobreprotector, en donde el cuidado y la sobreprotección es desde el amor. Te cuido porque te quiero, te limito porque te protejo. Pero a medida que esa sobreprotección va pasando esos límites de la etapa del desarrollo que tiene que tener el ser humano, ¿no? El niño. Es ya cuando empieza a jugar en contra. El padre lo hace en el nombre del amor. Te cuido porque te protejo, porque te quiero, porque... Al inicio, ya luego es en el nombre del miedo. Sí, es cuando el padre o los padres traspasan ese miedo personal, esa falta de seguridad a la crianza. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Niños inseguros, apegos ansiosos, depresivos, personas que no se sienten capaz de lograr cosas o hacer cosas si no están con otra persona. Claro. Sí. Y así también, como tú mencionas, la crianza de sobreprotección, basada en la sobreprotección, el otro tipo de crianza, ¿no? Que la crianza... autocrática. Y la crianza negligente, y la crianza autoritaria, ¿no? O sea, la crianza tradicional. Las crianzas extremistas. En donde no se hablan las cosas, en donde todos son secretos a voces, tabúes. Yo lo que les puedo decir es que básicamente me he dado cuenta que el daño viene cuando la familia no respeta al hijo, ya sea niño, adolescente o adulto, o la etapa joven adulta, en donde no respetan su ser esencial. Y eso ya lo hemos dicho en otros podcasts. O sea, si tú quieres que tu hijo haga lo que tú dices, ahí hay sabotaje. Si tú quieres que tu hijo, por el miedo, como decía Ingrid, por miedo, no quiero soltarlo, ahí hay un sabotaje. Cuando hay unos padres negligentes y el hijo está abandonado, ¿no? Porque tú le das herramientas para que el niño desarrolle, pero resulta que el entorno sistémico en el que él regresa a casa es negligente. Claro. Entonces hay ausencia. Entonces, ¿cómo un adolescente lo sacas de ahí? Sí, es otro sabotaje. Y es que es mucho más profundo el que en la actualidad a lo mejor haya unos padres intrusivos en una relación de pareja y esos padres intrusivos de esa parte de la pareja no sabe poner límites, es porque lo inhabilitaron desde la infancia. Así es. Tengo un caso de una pareja en donde ella decide separarse de él y una de las razones es porque sentía que su familia de él no ponía límites con la familia. No sé, un ejemplo. Iban a comprar una casa y la que vino a ver la casa fue la mamá de él. Esto se quita, esto va aquí, esto se pone, esto... Y la mujer nada más viendo. Ahora. Pero él, hasta la separación y hasta que no se habló en terapia, no fue capaz de ver que eso no estaba bien. Lo normalizaba. Que la mamá tuviera tanto poder. Que la mamá tuviera... Los papás, la mamá y el papá, porque aparte es un hijo muy como muy no validado, muy no reconocido. Como que es alguien que el padre siempre ha criticado, como que no está... Muy rechazado, no está a su altura. Okay. Nada de lo que él haga en la actualidad va a ser reconocido. Y a la vez muy sobreexigido, de casualidad. Sí. Y tan así que le tienen que vigilar hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio, por ejemplo, ese es un ejemplo en donde
la familia está afectando mi proceso terapéutico. Claro. ¿Y cuántos años tienen? Son como 32 y Ya 34, pasa, o sea, ya arriba. son adultos. Imagínate. Por eso yo decía que ya estoy viendo. Es que no sé si. Yo creo que siempre ha habido casos, pero me llama la atención que últimamente me ha llegado mucho caso así. Y no vienen por eso. Como tú decías al inicio, no vienen por un tema identificado de que vengo porque mi familia me trata de esta manera. Vengo porque tengo una familia de la cola. No. No, vienen porque ya tienen problemas en la pareja o consigo mismos, porque están muy ansiosos, porque están muy deprimidos. Y ya les preguntas un poco de su contexto y sale que la familia es de la cola, como diría, ¿no? La servidora aquí. Sí. Fíjate que yo he visto que me sabotean mucho el trabajo cuando son adolescentes o jóvenes que vienen con ataques de ansiedad. ¡Ay! Ahí es muy notable porque aunque psicoeduques a la familia, porque bueno, cuando es un niño y un adolescente, sobre todo a los adolescentes, les explicas, ¿no? En qué consiste el ataque de pánico, cuál es el motivo. Bueno, los ayudas a que puedan comprender. Y en sesión te dicen, no sabía, ya lo entendí, ya me di cuenta de que no es invento de él. Bueno, X o Y. En el mejor de los casos. Ajá. Sí. Trabajas con el paciente va avanzando, pero de repente, ¡pum!, tiene un bajón. Y resulta que cuando le vas escarbando, le preguntas al chico, ¿no? Al adolescente, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que ibas tan bien? O sea, ¿por qué te sientes así otra vez en el hoyo, ¿no? Y empiezas a trabajar con ellos y te das cuenta, porque a mí me lo dicen, psicóloga, mire, pero no se lo voy a decir a mis papás. Sí, pero no se lo voy a decir a mis papás. Digo, ¿qué pasó? El otro día mi mamá me gritó y me dijo, ya estoy hasta la madre de tu pinche ansiedad. Como, de hecho, hicimos un podcast de ese, ¿no? Y yo, ok. Y me dijo, ya te levantas, haces esto, haces el otro, y a mí me viene valiendo madre tu ansiedad, porque ya estoy hasta la madre. Y otros, papás, hasta los golpean. Sí, también he tenido casos. Los golpean. Y otros se sienten culpables y lo niegan. Déjate de pendejadas, hombre, esas son tonteras. Yo cuando era niña me tenía que poner a trabajar y mira tu ansiedad. No, y aparte también esto que dicen mucho los papás, si lo tienes todo, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Porque estás así, ¿no? Entonces, ahí, híjole, yo no sé ustedes qué hagan, pero ¿qué haces con un adolescente en donde tiene un ambiente hostil y en donde la psicoeducación no está funcionando con los papás? Claro, porque los papás no están comprometidos con el proceso. El que está comprometido es el adolescente, pero ¿cómo nosotras podemos de alguna manera ayudar a estas pobres criaturas? Sí. Porque ya lo intentaste con los papás, porque desde el principio nosotras como psicoterapeutas especialistas en terapia breve sistémica, sabemos que cuando llegan los papás, evaluamos a los chicos, damos un diagnóstico y presentamos nuestro plan de trabajo. Y ellos dicen que sí, pero resulta, o sea, te dicen que sí, pero no. Porque hasta ese momento ellos creen que el problema lo tiene el chamaco en la cabeza, que ellos no tienen nada que ver. La falta de humildad. Sí, hay casos que de plano los papás no cooperan y muchas veces ya los dejan de traer a la terapia en el peor momento, en la peor crisis o cuando ya tienen, no sé, que ya venían por ansiedad, pero ya empiezan a desarrollar depresión. Yo he tenido casos que son de remar contra esta corriente tan fuerte, pues es venir y darles mucha validación, para empezar, mucha validación. Y algo que yo he visto que les funciona mucho a estos pacientes es, ok, vamos a investigar por qué tus papás son así. Entonces, investigar como la historia familiar, que mira, pues a ellos, sin llegar a justificar o a
aprobar este tipo de rechazos de violencias o invalidaciones, pero ver que no es personal, que ellos solo fueron padres. Ellos fueron padres y que a tus papás los criaron sus papás, que son tus abuelos, y fíjate cómo está esta historia, a tus abuelos les tocó mucho peor, y tus abuelos fueron niños y los criaron tus bisabuelos, y así para atrás, ¿no? Entonces, entender un poquito que no, porque muchas veces vienen sintiendo, es que hay algo malo en mí y por eso me tratan así. No, es que es una cadenita transgeneracional hacia atrás, ¿me explico? Darles mucha validación y enseñarles a poner límites, pase lo que pase. Yo les digo, a ver, porque siempre es que quiero que me entienda mi mamá, mira, aunque no te entienda, tú mereces aprender a poner los límites. Porque igual y si ahorita no funciona con tu mamá y con tu papá, en algún momento de la vida te va a funcionar con otras personas, y eso es lo importante, porque no siempre vas a estar con tu mamá y tu papá. Entonces, practícalo con ellos, el resultado no hablará de tu capacidad, sino tú aprende a ponerlos y pase lo que pase, en algún momento va a funcionarte para ti. Y ya, se quedan tranquilos. Eso a mí me funciona. Lo que pasa es que los adolescentes todavía están en la etapa de recibir. Y eso es lo peor. Ese es el merequetengue, Sí, porque todavía necesitan. necesitan. Entonces, por más que uno trabaja con los papás, porque hay papás que cuando los mandas a llamar y de alguna manera haces una intervención y ayudas a sensibilizarlos, hay muchos papás que sí se dan cuenta de que hay que trabajar con ellos y sí ayudan, porque no lo voy a negar, sí los hay. Pero a veces sucede que ni así, O sea, el papá huye, le pones el dedo en la llaga y huye. Y entonces yo les digo, nada más te voy a pedir un favor, no dejes de traer a tu hijo, ¿no? Entonces, viene el chico y ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Hacerle conciencia de que está en esa etapa de recibir, pero que ya no lo siga esperando. Ese momento es durísimo para ellos, durísimo, porque cuando se los explicas, se quedan así de, o sea, ¿cómo? Sí, la indefensión. ¿Quién me debe de cuidar? Pues no lo puede hacer. ¿Quién va a ver por mí? ¿Ahí qué haces? Entonces yo lo que trabajo es, esta es la realidad, esto es lo que hay, esta es la familia que te tocó. No va a cambiar. La familia de la cola, diría Ingrid. Han hecho lo que han podido, como bien tú lo dijiste, ¿no? Porque tampoco se trata de poner al chico en contra de la familia. Claro. Sí, no, ellos tienen que poder ver que no lo hacen intencionalmente. Ajá, que no hay dolo. No hay dolo. ¿No? Y que así funciona su familia, pero que ya no siga esperando el recibir la contención, la validación, el que le nombren la verdad y la intimidad emocional. Ya no lo esperes. Les cuesta un huevo y otro. Sí, porque es sumamente confrontante y doloroso para ellos. O sea, es chocar un chingadazo. Es un chingadazo. Un chingadazo. Pero, afortunadamente, funciona. Y entonces tienen que madurar más rápido de lo que se tenía que madurar. Aquí en este caso, como no encuentran la contención en el hogar, se busca figuras de apego que puedan cumplir ese rol. No sé si hay una abuela, una tía con la que se puede expresar. Claro. Luego son los amigos. O los las amigos, parejitas. ¿no? Y también, por ejemplo, no se trata de que dependan de nosotros, pero el que se establezca un muy buen vínculo terapéutico, a ellos les da esa seguridad en esos momentos, al menos en lo que levantan, ¿no? Exacto. Pero hay ocasiones en las que no tienen ni eso. ¿No? Entonces yo le digo, ¿no tienes alguna maestra? Sí. Porque a lo mejor no hay un familiar, o a lo mejor no hay un amigo, porque el amigo está igual o peor que él. Pero muchas veces dicen que eso, lo digo con mucho cuidado, el psicoterapeuta también funciona como testigo de que lo que te está diciendo ese adolescente, esa vivencia que vive en soledad, es verdad. ¿No? Entonces tú sirves como testigo para con él y le das esa contención, pero lo estás preparando para cuando lo tengas que dar de alta, para que no dependa de esta referencia que nosotros hacemos como testigos. Es que justo a veces el terapeuta es la única figura de referencia que muchos pacientes tienen, porque no hay nadie más.
Afortunadamente a mí me han tocado casos en donde siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay una tía buena onda, una prima, un primo, siempre un abuelo. Siempre hay A mí alguien. me ha tocado pacientes adultos que dicen, a mí me salvó tal maestro. Ah, sí, también. El yo poder hablar maestros. con él, el de que sí validara y entendiera por lo que yo estaba pasando, que me escuchara, con eso bastó. ¿En qué otros casos han visto este sabotaje familiar? En las familias donde les importa mucho el qué dirán, Ah, sí. aunque hay esta intrusión familiar en donde responsabilizan mucho, aunque la hija o el hijo ya no estén dentro del seno familiar, es que cómo te vas a divorciar o cómo vas a andar con otra persona, ¿no te das cuenta que nos avergüenzas? Luego son los Eso que más no- secretos tienen. Eso no son los valores de la familia. Eso, entonces hay mucha culpa de tomar decisiones incluso ya siendo adultos, ¿no? Sí. No separarme porque el divorcio en mi familia está mal visto, está satanizado, ¿no? No ha habido divorcios. Voy a ser la abeja negra de la Sí, familia. pero dijera un luego amigo. los matrimonios que hay también están de la cola. Sí. Pero es por mantener esa imagen ante la sociedad. Ante ¿no? la sociedad, porque pesa. En estas personas la vergüenza está muy... el sentimiento es la vergüenza y la explicación es la culpa. Ah. Sí. Ujú. Y Así trabajar con la culpa, ese es otro cohete. Fíjate que yo he tenido casos en donde la familia, fíjate, bien curioso, porque ahorita que estaban diciendo acerca de los adultos, me han tocado casos, muy pocos, en donde quienes sabotean el trabajo en terapia son los hijos a los padres. En donde hay mamás que llegan con un sentimiento de culpa enorme porque han sido infieles con el esposo. Y los hijos no bajan de puta a la mamá. O sea, en donde la juzgan, en donde cómo es posible que le hayas puesto el cuerno a mi papá, ¿no? En donde a lo mejor la mamá llega, ¿no? En una situación de vida en donde se da cuenta en terapia que tiene que poner límites y ya a la familia ya no le cae bien que ponga límites. Y entonces son los hijos mayores, los hijos ya adultos, que empiezan a decir, yo creo que te hace daño ir con la psicóloga porque desde entonces tú andas insoportable, claro. Ahora todo dices que no, ¿no? Entonces, esto de la culpa que decía Lorena, es una forma de sabotaje, ¿no? Sí. O sea, es como de alguna manera también a nosotras nos obstruye el continuar trabajando con estos tipos de pacientes, porque la culpa es el protagonista. ¿Cómo pueden detectar que están en una familia así, en una familia que sabotea? De entrada es tener claro qué sería una familia sana. ¿No? Sí. ¿Qué sería una familia no tóxica? ¿Qué es una familia sana o una familia funcional? En donde te sientes seguro, en donde te validan, en donde se apoyan. Ojo, no es donde no haya problemas, porque todas las familias pueden llegar a tener problemas. Entonces sería la manera en cómo resuelven esos problemas. Ajá. Claro. En donde no hay divisiones. Hay muchas familias disfuncionales en donde se arman bandos, en donde se habla detrás de la otra persona, como tú dices. Sí. Que hacen coaliciones. Sí, que hacen coaliciones. En contra de otro miembro de la familia. En una familia funcional no hay este tipo de coaliciones, hay mucha apertura a lo que se quiere decir, ¿sí? Entonces, teniendo claro que es una familia funcional, ahí puedes hacer es donde podemos, exacto, concientizar y aceptar. Para que se pueda trabajar, ok, bueno, sí. Hay muchas personas que dicen, es que yo no me di cuenta cómo era mi familia hasta que me comparé, que llegué a casa de amigos en donde decía, me decía una paciente, la primera vez que yo fui a casa de una amiga y dieron y vi que la mamá se sentaba, platicaba, les daba de cenar, que no se comunicaban con gritos, que todo estaba tranquilo, ¿no? En la pobre, hasta que la mamá atendiera la mesa, ¿no? ¿Quieres más, mi amor?
Esta paciente comía sola, la mamá nunca se responsabilizó porque era fanática de la iglesia, nunca estaba. Qué fuerte. Qué fuerte, sí. Sí. Dicen que le daban su dinero en la mañana y con eso ya se organizaba desde chiquita para desayunar, almorzar y cenar. Se crió sola. Comía sola. Sí, se crió sola. Y ella normalizó eso. Y ella normalizó eso. Cuando llega de adolescente a una casa, vamos a decir un hogar funcional, pues se confronta, ¿no? Claro. Los papás pueden hacer esto. Sí, yo ahí agregaría que falta mucha psicoeducación con este tipo de pacientes, porque ese tipo de familias de la cola, es su único punto de referencia y genuinamente me lo han llegado a decir. Yo pensaba que así eran todas las familias. Ajá, sí. Y yo, no, ¿cómo crees? Entonces, psicoeducarlos en cuanto a que puedan ver que hay otros puntos de referencia, que hay un concepto de lo que es una familia funcional. Y ahí agregaría yo también que se den permiso de ser ellos mismos, porque son familias que, como decía Edith al inicio, no respetan el ser esencial. Entonces yo les digo a mis pacientes, tú no sabías que tienes derecho a ejercer el privilegio de ser tú mismo, y eso implica poner límites, pero no son límites para los demás, es para que tú te mantengas a salvo. ¿Sí? Entonces, trabajar esa parte es lo que a mí me ha ayudado mucho, y que tengan otros puntos de referencia para que puedan, como decía Lorena, concientizar que lo normal no tendría que ser lo que terminaron normalizando. Exacto. Yo lo que les puedo decir es de qué manera tú puedes darte cuenta en qué tipo de familia estás y en qué lugar te encuentras dentro de tu sistema familiar, si es una familia que te sabotea o no, con el simple hecho de ver hacia adentro y darte cuenta si eres feliz en esa familia. Cuando yo hago la evaluación psicométrica, cuando llegan los niños y los adolescentes, que hago una evaluación diagnóstica, en el test de la familia, al final les pregunto si dibujaron a su familia, ¿verdad? Y si no dibujaron a su familia, también les pregunto, ¿esta familia es una familia feliz? Del 1 al 5, ¿qué nivel de felicidad tienen? 1, no son felices. 10, son muy felices. Y los niños, mira, inmediatamente me dicen... Bien que te califican. Me dicen 5. ¿Qué hace falta 6, para que sea un 10? ¿No? ¿Qué hace falta para que avancen al 7? Que mi papá deje de gritar, que mi mamá ya no me regañe tanto, portarme bien, bla, 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 bla. Ahí se pueden dar cuenta cómo te sientes con tu familia. Ser honesto y decir, soy feliz. ¿En qué nivel de felicidad me encuentro en esta familia? Ese es un termómetro. Y el otro es, si tú te das cuenta que tu familia respeta tu ser esencial, como bien lo dijo Ingrid, y te dé voz. Y que no tengas que cubrirla con las expectativas de nadie. De nadie. Y que realmente seas feliz con lo que estás haciendo, con lo que estás estudiando. ¿No? Yo agregaría también que para salir adelante es el trabajar en aprender este tipo de apego seguro, ¿no? Más cuando ya eres un adulto, porque obviamente lo que ahora sí abortó la familia pueden ser apegos muy patológicos. Entonces, en entender desde dónde me estoy relacionando yo, cómo lo estoy haciendo, y buscar el mejorar el tipo de apego para no depender tanto de la familia, ¿no? Sino lo necesario. Exacto. Y de hecho, esa es la meta a la cual nosotras siempre queremos llegar con el paciente. El que aprenda a tener un apego seguro, ¿no? Y si tienen más dudas acerca de esto, vean nuestro podcast que hablamos acerca de los apegos. Sí. ¿Sale? Bueno, pues entonces suscríbanse, denle like, compartan, sugerencias, comenten. Y nosotras somos Psicoterapeutas. Bye.